Muy bien, pues hablar de iglesia perseguida en España, podríamos hablar en muchas facetas de la historia de España. Lo cierto es que en el periodo que se conoce como la Guerra Civil hubo una persecución religiosa. Pero es un error decir que en la Guerra Civil hubo una persecución religiosa. Lo correcto, históricamente detallado y demostrado, es que la persecución religiosa fue propiciada por la República y por el gobierno de la República. No por los republicanos, porque como bien dice Julián Marías o Unamuno u otros autores del momento y de la época, ellos eran republicanos y sentían pues un amor a la República y a España, y vieron como algunos utilizaron la estructura de la República para imponer sus ideas, que no eran republicanas sino que eran ideas marxistas, porque la República engloba tanto a la derecha como a la izquierda en cualquier ideología política. La iglesia se encontraba en medio y era una iglesia muy influyente, que todavía marcaba y opinaba en medio de la sociedad, y entonces el 11 de mayo de 1931, con la quema del convento de los jesuitas de Madrid, es donde se inicia una persecución marxista, ideológica y también física contra las instituciones y las personas de la iglesia. Es a partir del 11 de mayo de 1931 como autores como don Vicente Cárcel Ortiz, como Julián Marías, como el propio Unamuno, detallan muy bien cómo supuso aquello y cómo fue aumentando toda esa persecución de mártires, de sacerdotes, religiosos y laicos que simplemente eran llevados a la cárcel, asesinados, o iglesias y conventos quemados por el simple hecho de profesar la fe católica. De todos ellos, yo tengo un tío, primo hermano de mi abuelo, de Gandía, la ciudad de la que soy oriundo, en la que nací, el beato Carlos López Vidal. El beato Carlos López Vidal nace en Gandía y es bautizado en la iglesia de San José, iglesia en la cual todavía hoy es enterrado, pero no por aceptación de la familia, es decir, la familia hubiésemos querido y queremos que sea enterrado en la colegiata de Gandía. Tiempo habrá para llevar eso a cabo. Pero este señor, este laico, estaba casado, no tuvo hijos y ejercía la función de ser sacristán segundo de la colegiata de Gandía. Allí servía a los sacerdotes llevándoles pues, lo necesario para poder celebrar la Eucaristía, preparando la celebración, abriendo y cerrando las puertas. Un hombre de servicio y una persona muy devota que participaba mucho en las adoraciones eucarísticas, que era partidario también de todas las celebraciones públicas que se hacían a nivel celebrativo en la colegiata, y que él tomaba parte activa en todos ellos. Un hombre bueno, un hombre que no levantaba la voz, un hombre que buscaba siempre la comunión, y que un agosto de 1936 entraron a la puerta en la Plaza Loreto, donde él tenía su casa. Ahí llamaron: ¿está Carlos? Y su mujer llorando dijo que no, pero él, ya con la corbata puesta y el traje puesto, salió de su casa, dio un beso a su esposa y salió con los milicianos que habían llegado a solicitar su presencia. Le dijeron que lo llevarían a la cárcel, pero él no estuvo encerrado en la Escuela Pía, que entonces se había convertido en cárcel, sino que fue esperando donde estaba hoy, es Casa Pastor. Allí en la esquina estaba esperando un furgón para llevárselo a las afueras. En ese momento, dos niños, mi abuelo y mi tía Rosario, mi abuelo Manolo y mi tía Rosario, junto a mi bisabuela Natividad Ibáñez, pasaban por la calle. Al verlo, mi bisabuela, dice mi abuelo, que rompió a llorar como una magdalena, pues sabía lo que iba a pasar. Él besó a mi abuelo y a mi tía y les dijo: nunca guardéis rencor y no os canséis nunca de rezar. Ya después de subir al camión lo llevaron a un sitio llamado La Pedrera, que hoy actualmente pasa por encima de la autovía, a los pies del castillo de Bairén, y allí le dijeron que renunciase a la fe de Cristo, y él con voz bajita dijo: ¡viva Cristo Rey! Le dijeron: ¿qué has dicho? Vuélvelo a repetir. Y él gritó más fuerte: ¡viva Cristo Rey! Te hemos dicho que renuncies a la fe en Cristo. Y él a grito fuerte gritó: ¡viva Cristo Rey!, lo que eso le propiciaron 4 tiros, uno de ellos en la cabeza. Al caer en el suelo, un agricultor que estaba mirando escondido lo que pasaba, después testificó en el juicio,
dijo que al caer al suelo le cortaron la cabeza y jugaron con la cabeza, le dieron 4 patadas como jugando a fútbol. Como ya era tarde, se hacía de noche, decidieron rociarlo con gasolina, pero el cuerpo no llegó a prender. Por la noche su hermano se acercó allí, al lugar donde estaba el cuerpo fallecido de su hermano mártir, y decidió medio enterrarlo en la tierra hasta que todo pasase. Ya pasados unos días consiguieron llevarlo al cementerio de Gandía, donde recibió cristiana sepultura, y donde hasta el año 2001, en el cual fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, fue sacado su cuerpo, exhumado, investigado, comprobado el ADN, y fue enterrado en la iglesia de San José de Gandía para su posterior beatificación, junto con 200 y pico mártires, también de la fastidiosa persecución republicana en España, desde 1931 hasta 1936, y en esa época fue cuando se vivió en España una auténtica persecución donde simplemente no eran hombres y mujeres que habían luchado o habían atentado contra el país o contra la estructura del país, sino que eran simplemente hombres y mujeres que decían que amaban y seguían a Jesucristo. En el año 1934 se empieza a acrecentar la persecución y se prohíben las manifestaciones públicas de cualquier evento religioso, es decir, no se podían hacer procesiones, los sacerdotes, obispos, las religiosas no podían vestir con sus trajes clericales por la calle, no podían haber cruces tampoco en las calles, es decir, no podía haber ninguna manifestación religiosa pública en la calle, ¿no? Un poco también como lo estamos viendo ahora con la excusa de que son cruces franquistas. Las cruces no son franquistas, la cruz es cristiana. Otra cosa es que el monumento se erigiese para recordar esa persecución religiosa y se erigiese con una cruz, pero la cruz nunca es franquista, ¿no? Y ahora también, pues con el veto de cruces, es un poco también lo mismo que está pasando actualmente ahora. Bueno, pues al no poder haber ningún signo religioso y acrecentarse las persecuciones, 1934, 1935, el segundo sacristán de la colegiata decide llevar la comunión y llevar las especies del pan y del vino a los diferentes sacerdotes que estaban escondidos por medio a que los matasen. Y estas son las reliquias que hoy tengo yo en mi poder, que es una caja de cigarrillos donde él guardaba las formas sin consagrar debajo de los cigarrillos, el reloj suyo de bolsillo, donde él metía aquí las formas consagradas, y en caso de que lo parasen, pues era el reloj de bolsillo y nadie veía las formas, ¿no? Una huevera que los sacerdotes utilizaban como cáliz, y después una custodia muy pequeñita, en la cual también siempre se aprovechaba para hacer una adoración del Santísimo. Y por tanto, si le veían por la calle, pues como todo eso cabía dentro de sus bolsillos, no le podían decir o coger o decir absolutamente nada, ¿no? Es un signo también de lo que tuvieron que pasar y sufrir en silencio, pero que nunca dejó de celebrarse la Eucaristía, nunca se dejó de amar a Dios y nunca se dejó de manifestar la fe, incluso estando escondidos también, como nos pasó a los primeros cristianos bajo la persecución del Imperio Romano, o como pasó también en otros lugares del mundo, ¿no? Por la persecución, por ejemplo, de Stalin, de Lenin, de Hitler, en otros países que también persiguieron a muchos cristianos y también fueron fallecidos en martirio, ¿no? Es el caso de Edith Stein, es el caso, por ejemplo, de Maximiliano María Kolbe, tantos que dieron la vida, ¿no?, en otros países y que también son mártires de Cristo por una persecución religiosa. La documentación que tenemos es muy buena porque es real y porque son actas notariales, es decir, existen los juicios que se hicieron entonces, esas actas notariales están debidamente archivadas en el archivo del Arzobispo de Valencia, también están publicadas por la Acta Apostolicae Sedis de la Ciudad del Vaticano, cuando se concluyeron los procesos de beatificación y se dijo por qué ya podían ser estos beatos. Entonces todos los testigos, todas las personas que fueron a declarar, que dijeron lo que había pasado, cómo era él, cómo era su vida, cómo había sucedido, todo eso está debidamente documentado, archivado y custodiado en los archivos de la Iglesia Católica, tanto aquí en Valencia como también en Roma, en la Ciudad del Vaticano. Aparte de ello tenemos también mucha documentación bibliográfica sobre los mártires, ¿no? Tenemos diversas publicaciones, pero yo destaco siempre dos. Las publicaciones de don Vicente Cárcel, que es un historiador, sacerdote, actualmente vive en Roma, es el vicario episcopal de los sacerdotes valencianos
residentes en Roma, y él ha hecho una investigación muy buena de los años 36, 37, 38, ahora 39, y dentro de poco quizás también veamos el año 40. Detalla muy bien cómo sucedieron las cosas. Otra documentación muy buena es la biografía de Julián Marías, donde él explica cómo se desarrollaron todos los acontecimientos con detalle y cómo desde una persona también ecuánime se ve que tampoco se hicieron todas las cosas al 100% bien, ¿no? Que se cometieron graves errores. Y él sabe hacerlo, llevarlo a cabo, sabe explicarlo muy bien, y creo que es una buena referencia bibliográfica. Baste también los escritos de Unamuno, que nos muestran también, nos explican, ¿no?, cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, y en definitiva, pero sobre todo, es el testimonio de la gente, de los ancianos, que hoy hay ancianos, entonces jóvenes, que contaron lo que había sucedido y supieron realmente describirlo muy bien. Los mártires siempre han derrochado la sangre por nosotros y en el nombre de Cristo. Los mártires son una referencia, por tanto, hablar de iglesia perseguida es hablar de hombres y mujeres que han dado la vida por Cristo, como Cristo la dio por nosotros. Ellos han imitado a Cristo en su propia sangre, en su propio cuerpo físico, en su propia persecución. Por tanto, ellos también desde el cielo interceden por cada uno de nosotros y nos ayudan a vivir y soportar también nuestras pequeñas cruces.